Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene les saluda el pastor José Luis Ardila. Para continuar con la serie de la armadura de Dios, en esta oportunidad me gustaría poder hablar acerca del calzado del Evangelio, el apresto del Evangelio de la paz. Dice la Biblia en Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es el tercer elemento que vemos en la escritura de la armadura de Dios. Encontramos el calzado del Evangelio de la paz. Cabe resaltar la importancia de no ir a la guerra sin el calzado adecuado. Esto nos podría producir mucho daño. Un soldado herido en sus pies es un soldado que no puede avanzar, es un soldado que está expuesto a perder la batalla. Note que el calzado no es para proteger a otros, es para protegerse a usted mismo. La Biblia dice que Jesús nos dio autoridad de pisar serpientes y escorpiones, pero si esto se hace con el calzado incorrecto, podríamos ser picados. Imaginen por un tiempo a un soldado en el tiempo actual caminando por la selva o por un desierto sin el calzado apropiado, caminando descalzo. Eso causaría mucho daño a sus pies. Ahora bien, una palabra que cabe resaltar del calzado, del apresto en el griego, es la palabra etoimasia, que significa preparación, disposición, base firme, cimiento, fundamento. Esto quiere decir que el evangelio que yo vivo, no solo el que yo predico, sino el que vivo, debe ser un fundamento sólido, rígido e inamovible. El Señor hace una comparativa en Mateo 7, del 24 en adelante, cuando dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y está hablando de la prudencia. Aquellos hombres que no son prudentes en su manera de vivir, en su manera de actuar, es porque no llevan el calzado que la Biblia recomienda, el calzado de la paz. Dice también la Escritura en Salmos 127, 1-2, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Está diciendo que de nada sirve el conocimiento sin manifestación del mismo. Lo que da la firmeza a lo predicado es lo aplicado. Lo que da esa firmeza, esa seguridad a la vida de un creyente es la manera como vive aquello que aprende. Un soldado sin el calzado correspondiente es un soldado inútil. Por eso en ese tiempo antiguo tenían la costumbre de quitar el dedo gordo, el dedo pulgar, tanto del pie como de la mano a los soldados, para que quedaran completamente inútiles, que no pudieran defenderse ni tomar la espada. Noten una cosa en el tiempo actual: un deportista lo primero que cuida es su calzado. Una persona, un atleta, no utiliza el calzado para jugar baloncesto o para otro tipo de deporte, utiliza el calzado correspondiente para su deporte, porque dependiendo de eso, él tendrá una pisada firme y podrá ser más efectivo. Noten que hablamos de ir a una guerra y usted no se pone los zapatos de la batalla, sino los zapatos de la paz. Porque sí es cierto que aún estando en una batalla, no contra personas como dice la palabra, sino contra espíritus, la manera de vencer es estando fortalecidos con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no podemos vencer en el mundo invisible solo con buenas intenciones. Necesitamos al Espíritu de paz, el Shalom de Dios. Satanás se dedica a eso, a destruir la paz. Su propósito al venir a la tierra es lograr la división entre el hombre y la separación de Dios. Su primer acto fue causar una división entre los ángeles. Entonces, cuando combatimos con él, necesitamos tener un implemento de guerra que nos permita resistir ese ataque particular de división, de inquietud, de molestia. Cuando una de las cosas que yo he aprendido
es que cuando llevo los zapatos incorrectos, me suelo cansar más. Y la Biblia dice que si yo me calzo de la confianza en Dios, no me cansaré. Isaías 40:31 me lo refleja. Me dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque llevan el calzado correcto. Tú comienzas con la verdad, la cual te lleva a la justicia, que eventualmente te dirige a la paz de Dios. Estamos en una batalla contra el reino de los pensamientos y de las actitudes. O sea que el diablo ataca tus pensamientos para contaminar tu actitud. Por lo que es importante que estemos equipados con la paz interior de Dios. Gran parte de la batalla espiritual tiene que ver, es como tú ves la vida, tiene que ver en cuál es tu perspectiva de la vida, no en la situación en sí que estés viviendo, sino la manera como enfrentas esa situación. Efesios 2:14 nos dice, Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no lo son, y de los pueblos ha hecho uno solo. Y estamos viviendo nuevamente esa circunstancia. Dos pueblos, los incrédulos y los que creemos, los perdidos y los salvos. Pero ¿cómo voy a llevar a otro la salvación de la cual yo aún dudo? ¿Cómo voy a ser yo puente cuando aún faltan tablas que pisar en el puente por el cual yo camino? ¿Cómo puedo alumbrar si yo voy en reserva? ¿Cómo puedo correr una carrera con los zapatos desatados? En cualquier momento me caeré y perderé el llegar a la meta. Ahora bien, ¿por qué debo ponerme el calzado? ¿Por qué lo debo hacer? Porque hay señales que están avisando que vienen tiempos muy difíciles que quieren robar la paz que Dios ha implementado, plantado en tu vida. Dice Lucas 21, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas. La confusión siempre tiene que ver con Babilonia, espíritu de confusión, buscando que la gente se desvíe de la salvación. A causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Una de las señales de que la tierra estará sufriendo los últimos tiempos es el miedo que se va a desatar sobre ella, dice la Escritura, que vendrá un tiempo de mucho miedo. Y el miedo es producido a causa de no tener la certeza y la seguridad, la paz interior de a dónde vamos a ir el día que partamos de esta tierra. Porque si la paz no está en ti, serás presa fácil del temor. Y esto te llevará a la desesperación, te llevará a la ansiedad, te llevará a la locura y a la misma muerte. Ahora mismo hay miedo a los atentados, miedo a enfermedades, miedo a todo lo que está aconteciendo en el mundo. Y el miedo te va a desenfocar. ¿Con qué credibilidad podría hablar yo de la vida eterna si siento temor de abandonar esta? En un mundo donde piensas siempre en lo peor, necesitamos a la iglesia de Cristo que tenga la paz de Cristo. Efesios 6 dice, defienda su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Y hoy como iglesia de Cristo nuestra posición es esa, paz en un mundo de incertidumbre, paz en un mundo de temor, paz en momentos de pánico. No que no vamos a sentir temor, sino que el mundo sepa que aún en medio de los tiempos yo no abandono mi postura, porque yo tengo la paz de Dios. Dice Eclesiastés 10:4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Cuántas veces no hemos abandonado nuestra posición y hemos perdido los papeles? Y nos hemos quitado el calzado y bajado de la roca, y esto ha dañado el testimonio de lo que somos. Creo que hay una gran enseñanza en el libro de Mateo, donde podemos sacar 5 razones por las cuales no podemos entrar en este campo de batalla sin el calzado correspondiente.
porque cuando no llevamos el calzado de la paz somos ingratos. La palabra dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. El Señor está hablando de aquellas personas que se preocupan por qué ponerse, qué comer. Y eso es algo que está sucediendo en este tiempo. El Señor dice, no sean desagradecidos por la provisión que tienen. Si no tienes la paz de Dios operando dentro de tu corazón, eres ingrato. Te preocupas, te llenas de angustia, de desesperación. Lo segundo que es importante que sucede cuando nos quitamos el calzado es que no somos razonables. Vemos que los pájaros se alimentan, que el Señor le da alimento a las aves del campo, a los animales del monte, y aún así dudamos de que nosotros vayamos a ser alimentados. Sin el calzado correcto no somos productivos, porque las preocupaciones no nos dejan pensar, no nos dejan producir. La preocupación no cambia absolutamente nada. Sin el calzado perdemos la identidad. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos. Eso es para los incrédulos. Aquellos que son hijos del Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Y la quinta, que sin el calzado no estamos preparados. Sin el calzado no podremos avanzar. La Biblia dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Pedro dijo, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios,